Yo sí que pienso que mucha gente no va a los conciertos de música clásica porque nunca escucha música clásica. Vivaldi, pues seguramente le encanta a mucha gente. Ahora, por ejemplo, el disco que ha salido de Rosalía, o sea, que ahora parece que la música clásica está guay esto, ¿no? ¿Cómo es la economía de una persona que se dedica a dar conciertos? En Francia hay un sistema que se llama la intermitencia, l'intermittence du spectacle, la intermitencia del espectáculo. Está hecho para todos aquellos artistas que tengan unos 43 conciertos al año, tienen un sueldo por día no trabajado. Wow. O sea, Además que los músicos yo tengo la sensación de que no nos forman para darnos a conocer tanto como a lo mejor necesitaríamos, ¿no? claro, la formación que tenemos los músicos es una formación un poco rara, ¿no? Porque no se sabe muy bien para qué está destinada. Pero había ciertos acordes que Bach los utilizaba como un shock, como un momento en el que el público se quedará, ¿qué está pasando? Y después de vivir toda la época clásica, el romanticismo, hemos romantizado estos acordes, o sea, los hemos incorporado a nuestra forma de escuchar, entonces ya no nos genera esa sensación. Bueno, Luis, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por venir, por desplazarte. No ha sido fácil cuadrar, al final se nos complicó un poquillo, pero bueno, aquí estamos grabando y queríamos preguntarte lo primero por el CD que acabas de sacar. Cuéntanos un poco. Sí, bueno, muchas gracias por invitarme aquí a vuestro podcast, a vuestra casa. Es un placer para mí. La verdad es que veo casi todos los episodios que sacáis, me parece muy, muy chulo lo que hacéis, así que para mí Gracias. Qué es bueno. un placer. Y bueno, sí, acabamos de sacar un disco con mi compañero Orlando Bass, pianista franco-británico, también compositor y profesor también de armonía en el Conservatorio de París. Lo estoy vendiendo a él de maravilla, ¿eh? Y la verdad es que muy contento, ¿no? Es un disco que hemos hecho en torno a la música francesa, siglo XX, siglo XXI, y bueno, mostrando un poco las diferentes estéticas y diferentes, esos diferentes tipos de piezas que puede haber en esta música francesa de los últimos 130 años. Uh-huh. ¿Cómo es esto de decidirte a grabar un disco? ¿Es un proceso meditado? ¿Es algo más impulsivo? Pues en mi caso fue gracias a gané un concurso que me ayudaban en el financiamiento de un CD. Entonces, bueno, cuando te ponen las cosas fáciles, pues directamente vas a por ello, ¿no? Entonces, sí que es verdad que es algo que siempre había pensado que me gustaría hacer, grabar un CD y pues hacer una presentación de pues las cosas que podemos hacer con el saxofón y de lo que también me representa a mí. Y bueno, cuando se me presentó esta oportunidad, pues directamente empecé ya a maquinar un poco lo que me gustaría hacer para este primer proyecto discográfico. Uh-huh. Poniendo contexto, es un CD de saxofón y piano. Sí. ¿Por qué el saxofón? ¿Por qué eliges el saxofón? ¿En qué momento? Bueno, supongo que muy pequeño. Sí. ¿Y cómo ha sido este proceso de decir, no, yo quiero ser músico profesional, quiero ser saxofonista profesional? Pues yo elegí el saxofón cuando tenía 7 años, un poco por azar, o sea, por suerte diría hoy en día, algunos diría por desgracia. Y porque nos llevaron con el colegio al conservatorio para hacer una audición de presentación de los instrumentos, para, bueno, el típico concierto de captación de alumnos. Y conmigo funcionó muy bien, porque resulta que, bueno, el saxofón me llamó muchísimo la atención y llegué a casa pues diciéndole a mis padres que yo quería tocar el saxofón, que me encantaba y que quería tocar el saxofón. Entonces, bueno, siguieron un poco, dijeron, bueno, vamos a darle el capricho a ver lo que pasa. Y pues la broma dura hasta hoy, así que... Pues tan broma no era a lo mejor. Desde luego. ¿Qué diferencia el saxofón de otros instrumentos? Porque, bueno, yo soy saxofonista, para los que no lo sepan, y sí que lo tengo bastante claro, pero me gustaría que hablaras un poco de cuáles son las características de nuestro instrumento frente a otros instrumentos de la familia, viento madera o de viento metal incluso. Sí. ¿Dónde estamos? Claro, bueno, estamos un poco entre los dos mundos, de viento madera y viento metal. Es verdad que el saxofón normalmente está hecho en metal, normalmente en latón o incluso en plata. Y después pues diferentes acabados, ¿no? Pero tiene lo que produce el sonido del saxofón en la caña, madera, entonces tiene un sonido un poco híbrido, ¿no? Entonces tiene lo bueno de los metales y lo bueno de las maderas. Y a mí lo que siempre he destacado, quizás con respecto a otros instrumentos, es esa paleta expresiva enorme que tiene el instrumento y que creo que es lo que a mí me atrajo al instrumento. Y creo que es su punto más fuerte.
Ujú. Sí, además yo creo que queda como bastante representado precisamente en el disco, ¿no? Porque hay como muchas sonoridades muy distintas, Sí. dependiendo también del compositor, del estilo, de mil cosas. ¿Cómo llegas a definir cuáles iban a ser las obras que entraban en este disco, cuáles no? Porque entiendo que tiene que ser un proceso un poco complicado, ¿no? A lo Sí, mejor. muchas horas detrás pensando, la verdad. Porque bueno, quería que todo tuviera una coherencia, ¿no? Que no simplemente para hacer, bueno, pues las obras que a mí me gustan, las Claro. grabamos y las compartimos. Entonces, estuve pensando, porque bueno, hubo muchas ideas iniciales que al final no desembocaron en este disco, pero quizás en otro para los próximos años. Y este disco, pues pensé en algo que pudiera representar también ese punto de inicio, porque para mí es un inicio en esto de los proyectos discográficos, mi primer CD. Entonces pensé en eso, en representar un poco tanto mi inicio como el inicio del saxofón, como el de nuestro camino juntos en esto de los discos. Entonces, pues hay muchas obras que me han ido acompañando a lo largo de todos estos años que llevo tocando el saxofón. Vamos, se pueden escuchar obras que tocamos todos cuando somos muy chicos, como el área de Boza, que es una joya, una cosa muy... Infaltable. Sí, es muy bonita, ¿no? Y todo el mundo la toca y bueno, yo creo que a todos nos acompaña esta obra durante muchos años. Y bueno, pues cada obra pues se va situando en una parte de mi vida. O sea que sí que me han ido acompañando en cierta manera. Y después también, aunque por ejemplo la obra de Vincent David es una obra bastante reciente, pues Vincent David ha sido mi maestro durante 4 años. Entonces, pues, no directamente su obra, pero sí él me ha marcado, ¿no? En estos años que llevo en la música. O sea, siempre hay una relación con el camino transcurrido hasta ahora, con esos inicios, ¿no? Y también hay... la idea de Génesis también es una idea de desarrollo desde un material muy simple para construir todo un universo sonoro pues alrededor de esa idea, ¿no? Y es una idea que está muy presente en todos los compositores de este disco. O sea, por ejemplo, la obra Coincidence de Benjamin Attahir comienza con un trino, y a partir de ese trino pues se va formando todo. Mismamente la pieza que decía antes de Vincent David empieza solo con una nota, do, 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 y a partir de ahí pues se va alejando, va creando pues todo su universo, ¿no? Entonces es algo que es recurrente en todas las piezas. Entonces tiene como, esto de Génesis está muy presente en todo, ¿no? Y también con respecto a la génesis del saxofón, es cierto que fue un belga el que lo inventó, pero él se mudó a París y fue allí donde el instrumento pues empezó a desarrollarse, empezó a entrar pues en las bandas en Francia y pues donde vio también sus primeras obras, que eran amigos pues de Adolphe Sax, que es el inventor, y pues siempre el repertorio francés ha estado muy relacionado pues con esos inicios del saxofón. Entonces pues también quería pues que el génesis del saxofón pues tuviera Un presente. homenaje, ¿no? Sí, claro. Qué guay todo este trabajo previo, porque parece que grabar un CD es simplemente, pensamos en la grabación, ¿no? En el hecho de meterte en el estudio, que ya es complejo de por sí, pero la propia composición del disco, el planteamiento previo también es muy complejo. Pero vamos a hablar de la grabación, vamos Sí. a meternos ahí. ¿Qué tal es tu relación con las grabaciones y cómo ha sido la de Génesis en concreto? Sí, pues la verdad es que, bueno, era una primera vez también para mí en estudio. Nunca había grabado... Bueno, mentira, era mi segunda vez en estudio, aunque sí que había hecho algunas grabaciones pues ya con material profesional, con micrófonos y tal, pero no tanto en profundidad, ¿no? Entonces hay muchas cosas que he aprendido en esta primera vez. Pero fue muy bonito, o sea, cogimos, no sé si grabamos en 4 o 5 días, entonces que cogimos tiempo para tener tiempo de respirar, de escuchar lo que íbamos haciendo y de pues intentar que todo saliera pues lo mejor posible, ¿no? Dar todo de nosotros para que saliera lo mejor posible y también un súper intenso, ¿no? Es, claro, imagínate, estás durante quizás 8 horas al día, 9, al 100%, como si estuvieras dando un concierto en cada nota. Entonces es muy... La verdad es que esos días, aparte de bonito, eran difíciles desde el nivel físico, ¿no? Entonces, pero muy bien, la verdad es que muy contento. Después hay también una parte, la post
producción del CD, ¿no? También escuchar qué pistas nos van a gustar, qué pistas vamos a elegir, también el máster, qué tipo de sonido, cómo la grabación que ya tenemos podemos pues variarla un poquito para que se ajuste a lo que tenemos en mente. Entonces también es una parte muy bonita, ¿no? Y de autodescubrimiento. Yo he aprendido muchísimo también de escucharme, ¿no? Yo siempre me ha gustado grabarme y escucharme, creo que es súper útil, pero claro, cuando te tienes que escuchar tantísimo, aprendes como forzado, ¿no? Y la verdad es que súper súper contento del resultado que ha dado, la verdad. Qué guay. Enhorabuena. Bueno, ya te lo he dicho antes fuera de cámaras, pero de verdad que enhorabuena porque, jolín, es un trabajo que ahora parece muy fácil, ¿no? Ya vienes aquí con el disco, nos lo traes y con el cartón así, con la foto y todo, pero, ostras, todo lo que hay detrás a veces no somos conscientes, yo creo, ¿no? Aparte de este proyecto, también tienes un proyecto de música de cámara con un guitarrista. Sí. Una mezcla un poco curiosa, si me lo permites. Sí. ¿De dónde sale esta idea? Pues sale, bueno, yo tenía un profesor en Sevilla, estudié el superior 2 años en Sevilla, y el profesor de saxofón, uno de los profesores de saxofón es Alfonso Padilla, que pues tiene un dúo de saxofón y guitarra. Entonces a mí ya desde que lo conocí y conocí el dúo dije, wow, a mí me gusta esto, yo quiero hacer algo parecido, ¿no? Y resulta que cuando llegué a París, pues en el segundo año que estuve allí, pues llegó Antoine Guerrero, que es mi compañero, que me lo había cruzado en Sevilla, porque él estudió guitarra en Sevilla durante pues, lo que es el bachelor. Y cuando vino para allá, pues digo, ostras, es una oportunidad bonita, ¿no? Tenemos muchas cosas en común, él es francés, yo soy español, pero estamos aquí, pero él además su padre es español, o sea, no sé, pensaba que podía funcionar, ¿no? Personalmente también y eso pues nos animó a probar. Y pues nos pusimos a probar, también a pensar qué tipo de repertorio nos gustaría tocar, a probar muchas cosas, con qué saxofón tocar con guitarra, ¿no? Porque bueno, es una formación que no es muy común, entonces hay que probar cosas, hay que buscar pues qué funciona y qué funciona también para nosotros. Y a raíz de esa idea, ¿no? de mi antiguo profesor y bueno, después también he visto algún dúo también de este tipo, aunque es verdad que no es muy común, ¿no? No es muy habitual, ¿no? Sí, pues me había dado ganas y probamos y bueno, ya está yendo muy bien, la verdad. ¿Cómo se encuentra el repertorio para saxofón y guitarra? Hay muy poquito. De hecho, nosotros todavía en los programas que tocamos no hay nada para saxofón y guitarra. Son todo transcripciones o arreglos. La mayoría de voz y piano, o voz y guitarra, flauta y guitarra, en fin, o piano solo también. Entonces, pues bueno, hay un trabajo más de arreglo y de adaptación que de repertorio en sí, ¿no? Pero es una cosa que también nos gustaría pues aportar, ¿no? Y aportar repertorio para esta formación que creemos que funciona muy bien. Entonces, ahora estamos en ese momento en el que sí sentimos esa necesidad de crear un repertorio idiomático para nuestros instrumentos y que podamos compartir y quizás pues que haya más dúos de saxofón y guitarra. Llamamiento para todos los compositores que nos escuchen. Sí, ya sabéis. Ya tenemos alguna pieza, pero nos hacen falta más. Bueno. Eso sí iba a decir, a vosotros, o sea, entiendo que parte de estos arreglos los hacéis vosotros mismos o hacéis encargos o cómo funcionáis en este sentido. Pues yo, por ejemplo, en mi caso, yo simplemente transporto la partitura, ya sea de voz o de flauta. Evidentemente hay una adaptación pues, de articulación, de la simple adaptación de un instrumento a otro, pero Antoine sí que tiene más problemas, ¿no? Él, porque, claro, ya sea el piano o hay que hacer un arreglo para que funcione bien en la guitarra. Entonces él tiene un amigo que pues ha hecho todas estas clases de armonía, de arreglos y todo, que nos ha hecho muchos de los arreglos, se llama Thomas Planté, francés, y que hace los arreglos muy bien. O sea que... Y después también hemos encontrado algunos arreglos. Por ejemplo, tocamos las 7 canciones populares españolas de Falla, que hay un arreglo para guitarra y voz. Entonces, pues, él tiene su parte de guitarra maravillosamente bien y yo pues la adapto la de voz. O sea que, sí. Y el proceso de conseguir conciertos para una formación como la vuestra, que a lo mejor no es tan mainstream o tan requerida por las salas, por los auditorios,
¿Es difícil o precisamente por esa novedad es más llamativo? Claro. ¿Dónde está ese punto? Yo creo que tiene las dos cosas, ¿no? Lo llamativo de lo original, porque no hay, y esa cosa de, bueno, ¿y esto funciona? ¿Esto cómo suena, ¿no? Un dúo saxo y guitarra. Nosotros tuvimos mucha suerte porque a los pocos semanas, meses de empezar a trabajar juntos, hicimos un concurso en París que se llama Jeunes Talents, como jóvenes talentos, y ellos lo que hacen es hacen un roster de artistas y programan a los artistas que seleccionan. Entonces nos cogieron y a raíz de ahí tuvimos muchísimos conciertos. Durante un par de años, cada mes mínimo uno teníamos algún concierto con ellos, aparte de los otros conciertos que nos iban llegando por otras vías, ¿no? Entonces es cierto que eso ayuda pues a difundir un poco nuestro trabajo, a que se escuche, a que la gente pues pueda interesarse por lo que hacemos y bueno, a raíz de ahí pues van saliendo más conciertos. Al final es un poco también el boca a boca, ¿no? Este tipo de cosas. Que un organizador venga a un concierto, te escuche y te invite para su festival y hable con no sé quién. ¿No? Porque, claro, es importante que te conozcan. Puedes tocar muy bien, pero si la gente no sabe que existes, no... Totalmente. Claro. Además que los músicos yo tengo la sensación de que no nos forman para darnos a conocer tanto como a lo mejor necesitaríamos, ¿no? O sea, igual es una perspectiva más personal o más en base a mi experiencia, pero siento que también es una parte fundamental y que a veces no sabemos del todo cómo hacerlo. ¿A ti te ha pasado esto o desde el principio ya...? No. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Sí. De hecho, es que, claro, la formación que tenemos los músicos es una formación un poco rara, ¿no? Porque no se sabe muy bien para qué está destinada, ¿no? Yo pienso muchas veces, digo, claro, de la formación de música se pueden hacer muchas cosas. Puedes ser profesor, puedes tocar en orquesta, puedes tocar música de cámara, puedes ser solista, puedes ser divulgador de música, puedes ser presentador de radio, de algo de música, no sé, puede ser tantísimas cosas, pero realmente está todo enfocado ya sea a solista. Claro, pero siendo saxofonista además Sí. es que aún peor, ¿no? Porque siendo Claro. pianista dices, bueno, todavía puedes tener tu público, pero Claro. saxofonista que viva de ser solista, pues... ¿Cuántos conciertos de orquesta hay con el saxofón en primer plano? Claro. Y aún así, es que nos forman realmente bien para ser solistas. Porque yo creo que nos forman a tocar muy bien, eso sí. Ya. Pero a ser solistas hay muchas cosas que estoy de acuerdo que La no. parte escénica tampoco se trabaja tanto. Claro. Sí, y yo, por ejemplo, lo que veo y que creo que es súper importante es que los alumnos pues tengan, hablando lo del tema escénico, que tengan muchas oportunidades de conciertos durante los estudios. Si quieren ser concertistas, si quieren ser profesor, pues que tengan realmente una formación pedagógica importante. O sea, que sea quizá un poco más especializado, que haya varias vías, pero que realmente se vaya hasta que la formación sea más profunda, ¿no? Porque, no sé, al final salimos, todo el mundo toca muy bien, pero ¿qué? ¿Ahora qué? Claro. ¿Cómo es la economía de una persona que se dedica a dar conciertos? Pues, bueno, yo tengo la suerte de que, bueno, en Francia hay un sistema que se llama la intermitencia, l'intermittence du spectacle, la intermitencia del espectáculo, que está hecho para todos aquellos artistas que tengan unos 43 conciertos al año, pues esos artistas tienen un sueldo por día no trabajado. O sea, Wow. sí. Entonces, por ejemplo, para que un músico gane por un concierto X, pues el organizador tiene que pagar X por 2. Entonces, con eso que se paga, pues se financia un poco este sistema. Y bueno, la verdad es que pues permite tener una regularidad que después no es tanto así, ¿no? Porque a veces pues tienes en un mes 15 conciertos y en otro tienes 2 o 3, ¿no? Entonces, pues eso te permite pues esa regularidad. Y bueno, después pues poquito a poco también, ¿eh? Eso es, al principio pues yo por ejemplo al principio enseñaba, daba clase, incluso trabajé también para Selmer un poco, para la marca de saxofones. Y desde hace ya un año aproximadamente solo vivo de dar conciertos pero bueno, hay que hacerlo poquito a poco, ¿no? Yo creo. Sí. ¿Y cómo es esa experiencia de vivir dando conciertos, viajando? Bueno, a mí me gusta mucho. Yo me lo paso muy bien, ¿no? Me gusta mucho el hecho de tocar para gente y el hecho también de tocar con gente.
¿no? Esos momentos especiales que se viven en la escena y eso me llena mucho, la verdad, el compartir, ¿no? El compartir, el poder conectar con personas que incluso no conocemos, ¿no? Es increíble, ese poder, ¿no? de la música, y eso me llena muchísimo. Y bueno, después pues hay cosas que me llenan un poco menos, como tener, pues lo que dicen, ¿no? Los viajes, a veces pues los viajes son muy cansados, pero bueno, es el precio a pagar por hacer lo que nos gusta, así que... En esta ayuda que comentabas Sí, de la Francia, intermitencia, sí. ¿entran conciertos en todo el mundo o tiene que ser específicamente en Francia? Claro, ahí ya entramos en cosas un poco más técnicas, depende. ¿Esto es duda personal? Sí. ¿Te quieres mudar a París mañana o qué? Porque yo No lo suena estoy viendo. mal. Claro. El Ministerio de Cultura de España, por favor, estudiad, aprended. Claro, sí que pueden contar los conciertos en el extranjero, pero tienen que estar declarados de una forma similar a la que se declaran en Francia. Y aún así creo que los conciertos, si he comprendido bien, los conciertos en el exterior cuentan como la mitad. A no ser que sea una empresa francesa la que te da de alta. O sea, al final es por días dado de alta. Claro. Claro. O sea que sí. Qué locura. Sí, Me la parece- verdad es que está muy bien. Está muy bien. Porque supongo que lo haces tú todo. Me refiero al hecho de buscar los conciertos o hablar con los sitios, organizar los viajes, o tienes una persona detrás ayudándote a todo el tema de management. No tengo manager de momento, pero depende un poco también del festival y de dónde vaya a tocar. Hay muchos festivales pues que directamente te lo dan todo hecho, te dan los viajes, los hoteles, todo. Tú vas, tocas y te vas a casa luego, o sea, que lo cual es maravilloso. Y otros pues que no funcionan así, ¿no? Que te dicen, vale, pues búscate esto, búscate tal y pues tienes tú que hacer un poco de road manager, ¿no? De buscar hoteles, buscar viajes, que son quizás también un poco lo más pesado. Así que eso, a veces lo tenemos que hacer, a veces no, depende. Sí. Supongo que, claro, en tu cabeza tiene que haber un calendario todo el rato complejísimo. Me refiero al final a hacer 50 conciertos al año o en un mes hacer muchísimos, como decías antes, ¿no? Que están todos distribuidos pues, de forma no organizada. Claro. Habrá meses que tu calendario sea un poco vivir al día y decir, vale, pues mañana me tengo que ir a coger un avión a no sé dónde. Sí, a veces sí. Enero, por ejemplo, pisé en casa muy poco, una semana quizás estuve en casa. Después tuve 14 conciertos, creo. Y también encadené con las vacaciones de Navidad, entonces hay que organizarse. Hay mucha planificación y organización y paciencia. Porque sí, al final nos toca mucho movernos, ¿no? Porque no puedes hacer un concierto todos los días en el mismo sitio. Entonces, pues, es lo que hay, sí. Y de cara a un futuro, Sí. porque claro, esa es otra pregunta, ¿no? Que parece muy típico de persona joven, lo Sí. de estar viajando, estar haciendo conciertos, pero claro, a lo mejor con 45 dices, no me apetece esto. Ya. En tu caso, ¿te lo has planteado? ¿Cómo lo ves? Me lo he planteado y no sé lo que voy a hacer. No hay Bueno, respuesta. tampoco hace falta, o sea, quiero decir. No hay respuesta. Es complicado. También, claro, si quieres formar una familia y vas a estar muy ausente, es complicado también, ¿no? Entonces, son cosas que hay que... Bueno, yo empiezo a pensar en todo esto de futuro, pero es complicado tener una respuesta absoluta y esta es la buena decisión, ¿no? La decisión correcta. No sé qué haré. Hombre, a mí me encanta dar clase. O sea, que yo lo disfruto muchísimo. Entonces es una posibilidad también dar un poco menos de concierto en un futuro y quizás dar clase en un conservatorio. O si no, también una cosa que me apasiona, pero que le tengo mucho respeto y todavía no he intentado, es el tema de componer. Me encanta ese mundo, la composición, siempre me gusta mucho estar en contacto con los compositores y preguntarle, oye, ¿cómo has hecho esto? ¿Y cómo lo analizas? ¿Qué no? Entonces me gustaría a mí mismo probar ese mundo, ¿no? Y eso sí que me puede dar un poco esa estabilidad de movimiento, ¿no? El quedarme un poco más en casa. Total. Pero bueno, al final no lo sé. Iremos viendo un poco cómo se... No. Sí, Y que la vida cambia de un día para otro claro, y vete no a se saber, sabe, ¿no? no se sabe. Queríamos preguntarte también, porque no solemos tener a mucha gente que haya estudiado en París,
¿Qué diferencias ves entre el sistema de aquí, habiendo también hecho un par de años, como comentabas, de superior aquí, versus el conservatorio de París, todo el sistema educativo? ¿Qué cosas podríamos aprender? O al revés, ¿qué cosas podrían aprender en París? Ellos tendrían muchas cosas que aprender de nosotros, de los españoles, sí. El sistema general francés es un poco laxo, en realidad, ¿no? Aquí creo que en España somos más rigurosos y la formación es quizá más completa. Sí que, bueno, ya si nos vamos al caso del Conservatorio de París, pues ahí sí que la formación es muy buena. Pero en general, creo que la formación musical en España es mucho mejor que la francesa. Lo digo muy tranquilo. Clip viral. Sí, sí. Bueno, ya tenemos a 15 personas atacándote en Instagram. ¿Qué dices? ¿Cómo puede ser? Sí, sí. Y después, bueno, así que sí que hay algunas cosas que aprender, ¿no? De ello, yo creo. Que es un poco lo que decía también de las oportunidades de dar conciertos. Yo creo que allí, bueno, claro, es que también hace algunos años que ya no estoy aquí, entonces no sé tampoco cómo ha evolucionado. Pero allí sí que siento que hay una conexión más directa con el hacer música, el ser artista, el estar en la escena. Aquí yo lo que sentía en el conservatorio es que todos estábamos ahí para estudiar mucho y tocar muy bien, y ya está. Pero no había una conexión directa con esa realidad escénica que en Francia sí que he visto más, ¿no? Y claro, hay muchísimas oportunidades para jóvenes, entonces pues directamente llegas y te puedes ver pues tú directamente dentro del mundo de la música, o compañeros pues que hacen muchos conciertos también, ¿no? Entonces eso sí que creo que podemos aprender. Pero bueno, en cualquier caso, la formación en España creo que está mejor que allí, y lo que es inserción profesional, pues sí que en Francia quizás está mejor. ¿Es posible que el tema profesional derive de la necesidad social, que a lo mejor en España no hay tanto porque no se consume tanta música clásica? Yo esto lo digo muy desde fuera, no lo sé. Pero sí que tengo la sensación de que cada vez en España la música clásica es algo más minoritario y más reducido a ciertas élites concretas, no sé si élites, ¿no? Pero ciertos grupos, minorías concretas, que a lo mejor en Europa no pasa tanto. En Europa sigue habiendo conciertos de música clásica relativamente multitudinarios. O Sí. eso veo desde fuera. Sí, claro, pero bueno, no lo sé. Yo, según mi experiencia, por ejemplo, no veo lo mismo que tú. Yo sí que veo que hay más interés en la música clásica ahora que hace 10 años. Pero bueno, es por mi experiencia, y seguramente en Madrid quizás, que de donde tú estás, pues no sea tanto así, ¿no? Pero de donde yo vengo, de Sevilla, de Utrera, sí que siento que hay un interés que quizás antes no había tanto. Pero sí, estoy de acuerdo con la reflexión, ¿no? De quizá es porque no hay tanta oferta cultural, no. Pero sin embargo, yo creo que sí que una cosa que se podría hacer muy bien es ofrecer cultura desde los conservatorios, pues hacer conciertos, aunque sea pues gratis para el público, ¿no? Porque son alumnos, o no sé, en cierto sentido, crear la oportunidad para ofrecer esa cultura a la sociedad, y además pues formar a los músicos, ¿no? Eso es lo que yo creo que se podría hacer. Sí. Yo creo que también estamos bastante poco adaptados Sí, a la realidad de redes sociales, claro. mundo audiovisual. De repente lo nuestro es tan analógico y Sí. no lo critico para absolutamente nada. De hecho, me parece una de las formas más claras de conectar contigo mismo que puede existir, el tocar un instrumento. Pero sí que creo que nos quedamos muy de puertas para adentro, en lugar de intentar utilizar todas las herramientas digitales, como por ejemplo puedes hacer pues sacando un CD, viniendo a podcast, intentando mover el mundo de la música clásica, que siempre parece que estamos un poco alejados de todo esto, ¿no? Sí, e incluso hay un prejuicio, ¿no? Hacia esas personas que sí que lo hacen. Exacto. ¿No? Es como, bueno, hace un vídeo en no sé dónde o tal. Se ve como feo, ¿no? Lo cual creo que es una pena. Y que sí que creo que se debería incentivar mucho más pues el hablar de música. Por ejemplo, estos espacios de podcast a mí me encanta, vamos, yo me escucho un montón de podcasts. Además viajando. Claro, y me encanta pues eso, ¿no? Escuchar como lo que la gente piensa de música, escuchar la experiencia de otros compañeros, me parece súper interesante, y también humaniza a los músicos, ¿no? Que es una forma también de hacer conectar a los músicos con la sociedad, con el público. O sea que yo estoy 100% de acuerdo, y bueno, el caso es que no sé si va a cambiar mucho eso.
yo creo que poco a poco se va viendo, ¿no? Que sí que hay que hacerlo, ¿no? Ahora sí que se nos pide un poco más al músico hacer un montón de cosas, que si redes sociales, que si... Pero bueno, está todavía la cosa un poco con pies de plomo. Ya, yo es que tengo un poco mi dilema en esto, ¿no? Un poco de ambivalencia, porque por un lado digo, vale, entiendo que tengamos que acercar la música a gente que a lo mejor si le pones un concierto de Vivaldi tal cual, pues no va a ir, ¿no? O que hay que, no sé, juntar diferentes artes escénicas y que eso puede ser muy enriquecedor, que si pones un bailarín con música y con teatro y con no sé qué, pues te queda un show increíble, ¿no? Sí. Pero a la vez digo, vale, pero... ¿hasta qué punto perdemos un poco la esencia de realmente lo que es esto? Intentando, no sé, disfrazarlo para que sea más apetecible. No sé si me explico, ¿eh? Claro, hay que pensar de qué manera hacerlo, ¿no? Claro. Yo sí que pienso que mucha gente no va a los conciertos de música clásica porque nunca escucha música clásica. Nunca ha tenido esa oportunidad de escuchar una pieza, pues decía Vivaldi, pues seguramente le encante a mucha gente. O sea, ahora, por ejemplo, el disco que ha salido de Rosalía, ahora parece que a todo el mundo le encanta. Porque subieron las un poco visitas de Wagner y de no sé cuántos claro, más. Sí. Sí. O sea, que ahora parece que la música clásica está guay esto, ¿no? Y pues la gente incluso se interesa un poco, ¿no? O sea, que yo creo que el exponer a la gente a la música que nos gusta a nosotros, pues puede también hacerles ver que esta música pues les puede aportar cosas, ¿no? Y yo creo que esa falta de exposición es también uno de los problemas, ¿no? Pero sin embargo, si escucharan tanto música clásica como reggaetón o otras cosas, estoy segurísimo de que habría muchísimo más público porque creo que es muy universal la música que hacemos en realidad. O sea que no es tanto un problema de la música, sino de la manera de vender esa música, de acercarla a la gente, ¿no? Ahora, el cómo hacerlo, como tú decías, eso ya es más complicado, ¿no? Sí que es algo muy delicado porque... dices que es muy universal la música que hacemos. No sé hasta qué punto podemos afirmar algo así ya teniendo el bagaje musical que tenemos. Me refiero, yo cuando ahora me enfrento a una escucha, lo hago con mucha escucha detrás, con mucho análisis. Yo es que analizo todo lo que escucho ya, eso es verdad, ¿eh? Entonces, es casi un problema a veces. Me encantaría escuchar siendo virgen otra vez, ¿no? Exactamente. Siendo completamente nuevo, no saber a qué me voy a enfrentar, no saber qué es esto. Sí. No sé si lo disfrutaría, si lo disfrutaría más. Claro, es complicado. Bueno, le estamos metiendo aquí unos bretes a eso ahí. A mí me gusta mucho esa forma de pensar, ¿no? El ir al concierto sin prejuicios, sin querer escuchar nada concreto y simplemente pues a disfrutar. Y yo intento hacerlo así. Es verdad que a veces puede ser un poco difícil, pero bueno, no se puede tener todo en esta vida. Claro, es así. Pero sí, yo creo que es la manera de disfrutar de la música, ¿no? El realmente ir a disfrutarla y bueno, también que lo que vayamos a escuchar pues sea de calidad, eso ayuda también. También recuerdo una conversación en una clase con Enrique Rueda, mi profesor de armonía, que nos contaba que había ciertos acordes, hablaba en concreto de Bach, no recuerdo qué acorde en concreto, pero había ciertos acordes que Bach los utilizaba como un shock, como un momento en el que el público se quedará, ¿qué está pasando? Y después de vivir toda la época clásica, el romanticismo, hemos romantizado estos acordes, o sea, los hemos incorporado a nuestra forma de escuchar, entonces ya no nos genera esa sensación. Hay algo en la música que hacemos de hace 100, 150, 200 años o más que ya es irreversible, porque hemos escuchado todos bandas sonoras, hemos escuchado muchísima música, incluso la música actual, ¿no? Música más pop o reggaetón, que ha coaccionado nuestra forma de escuchar, entonces ya nunca va a generarnos ese shock que buscaba el compositor. Sí, yo pienso también que hay un trabajo del intérprete también ahí. O sea, la interpretación no puede ser la misma tampoco que la que se hacía hace 300 años y pues ahí es donde la forma quizás de conectar con la música, ¿no? Que a veces en la música clásica se piensa como que tiene que ser todo muy perfecto, ¿no? Muy incluso frío a veces. Y a mí eso no me gusta para nada, ¿no? Yo creo que tiene que estar más en contacto con las emociones y con atmósfera, con colores, con lo que a cada uno le sugiera, ¿no? Entonces yo creo que por ahí también se podría dar una vuelta a estos problemas, ¿no? Y también es que es normal. La música que componía Bach era para la sociedad de la época. Lo que pasa es que ahora estamos totalmente desconectados de la música clásica que se hace hoy en día, que está pensada más para nosotros.
hay muchos tipos de música contemporánea también. O sea, la música actual tiene miles de estéticas, ¿no? O sea, que también es una riqueza pero no se conoce, no se escucha, ¿no? Así que también hay... ¿Y cómo es ese proceso tuyo para mostrar a través de la interpretación, pues eso, las emociones que a ti te hace sentir esa música? O ¿cómo haces para conectar con todo eso y transmitirlo? Yo he visto alguna partitura tuya y es un espectáculo el análisis que haces de las obras que tocas. Sí, a mí me gusta mucho analizar y basar la interpretación en el análisis. Y eso te da ya muchas pistas de cómo crear tensiones y cómo crear pues momentos más de distensión. Por ejemplo, cuando son piezas armónicas, tonales, ahí la armonía para mí es súper importante y eso te va a dar pues, algunas pistas. Y después también a mí me gusta estar muy en contacto con el canto. Tenemos, en mi caso, un instrumento monódico que muchas veces se asemeja a esa voz humana y pues me gusta pensar como si estuviera cantándolo también. No lo sé, es una pregunta muy difícil, ¿eh? Debo decir. No sabría decirte tanto como qué pasa por mi cabeza, ¿no? Para acercarme a eso, pero sin duda el análisis, como decías, Luis, eso para mí es esencial. Y pues esa búsqueda de tensiones, distensiones, de crear atmósferas, colores, que yo creo que poco a poco es algo incluso intuitivo, ¿no? De tanto haber tocado, tanto haber escuchado, pues hay cosas que es difícil explicar, exactamente. Sí. ¿Cómo crees que se forma una personalidad artística? Me explico. Precisamente dices, ¿no? Que no sabes exactamente cómo tomas las decisiones interpretativas, entonces, ¿de dónde nace esa personalidad concreta que hace que cuando escuchamos a una persona la distingamos? Porque esto pasa mucho. Claro, de todas maneras, todos deberíamos ser muy... o sea, la identidad de cada uno debería estar muy presente, porque todos somos muy diferentes. O sea, que eso no me parece incluso tan meritorio. ¿Sabes? Porque lo que me parece meritorio es no sacarla. O sea, es como... Hay que ser honesto, desde la honestidad, quizá, de hecho. Desde el dar realmente algo que tú piensas, algo que tú sientes, ¿no? Es muy bla, bla, bla todo esto. Pero claro, yo desde el análisis y desde esa honestidad del entendimiento de lo que haces y del dar lo mejor de ti. Y una cosa que me ayuda mucho también para saber qué hacer, cómo hacerlo y qué no hacer también, que es súper importante, es lo que hablamos antes de escucharnos, de grabarnos y escucharnos. Eso me ayuda también porque hay también algo de saber si funciona o no, ¿no? Del oído, de un check, de, ok, yo pienso que esto tiene que ser así y tal. Ok, vamos a hacerlo a ver si el resultado de lo que yo he pensado me llega o no auditivamente. Entonces, bueno, es muy complejo. Es muy complejo. Sí. Bueno, me parece súper interesante todo esto que hemos hablado. Es verdad que al final la música hay que traerla a tierra y yo creo que por eso mismo, por no irnos tanto por las ramas, es por lo que seguimos haciendo las clases uno a uno, ¿no? Seguimos necesitando el instrumento para decirte, ay, esto es así, mira, y te lo enseño, porque es difícil de comunicar con palabras. Sí, de todas maneras, yo creo que hay mucho de objetivo en la música, ¿eh? Lo que no es objetivo es la interpretación y eso es lo bonito. O sea, tú sabiendo lo que hay, puedes decidir hacerlo de una manera o de otra. Pero lo importante es saber lo que hay, comprender lo que el compositor ha querido transmitir. Hay mucho de objetivo y también debe haber mucho de subjetivo. Sí. Bueno, seguiremos luchando por ello. Esperemos. Queríamos preguntarte por tus próximos proyectos, dónde podemos verte, escucharte. Claro, pues... bueno, hay muchos conciertos a la vista en estos próximos meses. En París, en marzo, vamos a tener 2 conciertos de lanzamiento del disco, que eso sí que me hace especial ilusión, ¿no? Y después, bueno, hay muchos conciertos. Quizás uno en España a destacar es Música en Segura, en mayo. Voy a tocar con mi dúo Metis. Así que eso es una cosa chula, ¿no? Que un festival bonito en España donde se hacen las cosas muy bien y pues me hace ilusión participar. En fin, hay muchos conciertos en los próximos meses y sobre todo estamos preparando el segundo disco ya. Acaba de salir el primero y ya estás con el segundo. Ya está Engancha grabado. esto de grabar.
Que será con mi dúo con guitarra, con el dúo Metis, que ya está grabado. Estamos pues ahora en ese proceso de postproducción para que salga quizás para inicios del año que viene. Pues estaremos muy pendientes de esta publicación y bueno, esperamos que vayan muy bien todos los conciertos, a ver si podemos verte en alguno pronto. Y nada, yo creo que hemos hablado de Ya un te hemos montón de puesto en cosas. suficientes aprietos por hoy. Para nada. Así que nada, Luis, muchísimas gracias por haber venido hoy, aunque haya sido todo un poco precipitado, pero hemos conseguido encontrar el hueco. Y mucha suerte y muchos éxitos. Muchas gracias a vosotros y también os deseo lo mejor con este bonito proyecto. Gracias.